Cada tanto vamos a estar volviendo a Apocalipsis, que está fresco del año pasado que terminamos. Se han agregado muchos hermanos y no saben de Apocalipsis. Es más, muchos que han ingresado el año pasado y el anterior ya llegaron cuando avanzábamos prácticamente por la mitad del libro y no vieron el mensaje de Dios a las 7 iglesias. Vamos a leer el texto una vez más. Hoy nos ayuda con la lectura luz. Así que va a andar rápido porque la lectura va a ser una luz. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieses arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Oh Padre, gracias por este texto. Queremos ir en todo temor, Señor, porque es tu palabra eterna, inerrante, inspirada, para que tú nos ilumines, apliques tu verdad a esta congregación y a los que están escuchando, Señor. Te rogamos, Señor, tu guía. En tu nombre. Amén, Señor. Para los que se han agregado y no han visto todo el comienzo y el desarrollo de la carta de Apocalipsis, una breve reseña del libro de Apocalipsis es una carta como las de Pablo, Pedro o Juan, que fue enviada a 7 iglesias cristianas literales de la provincia romana de Asia. Estaban localizadas en las ciudades que se nombran en capítulo 1, versículo 11, ya la están nombrando. Capítulos 2 y 3 contienen un mensaje breve para cada una de estas congregaciones de parte de Jesucristo. Cada ciudad era un centro de distrito postal, lo cual facilitaría que se diseminara el libro, la carta de Apocalipsis. El orden de los nombres es orden natural que seguirían los mensajeros, ¿se acuerdan que eran en sentido de las agujas de reloj? Para distribuir el libro. Había otras ciudades importantes, pero Dios quiso que estén estas ciudades. Seguramente Juan había ministrado en estas ciudades, las conocía estas congregaciones, pero fue bajo la dirección de Dios. Así que muchos cristianos, con el pasar de los años, ven el libro de Apocalipsis como un libro, no es para enseñar en una congregación, es un libro de acertijos, es un libro envuelto en un gran enigma, enseña más vida cristiana, no te metas ahí. Nosotros como iglesia lo vimos con un desafío, más después de problemas doctrinales que hemos pasado, que dijimos, no, vamos a enseñar Apocalipsis, vamos a trabajar duro enseñándolo y como se debe enseñar. Apocalipsis de sí mismo habla de inspiración. Es un libro inspirado por Dios. Apocalipsis 1:1 dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Testimonio, revelación. Es un libro inspirado, dado por Dios. Creemos, el centro del Apocalipsis es
Cristo. Es la revelación de Jesucristo. No es un libro de aventura, fascinante, de ciencia ficción. Revela a Cristo en su máxima majestuosidad, en su retorno, en su juicio. Creemos en una interpretación literal, futurista de las profecías y no en un método hermenéutico alegórico, místico, colocando Apocalipsis en el pasado y en el presente. Es futuro. Obviamente la fecha es el año 90. Ya Juan era viejito. El Evangelio de Juan que estamos viendo, el mismo autor, pero en el año 90. Ya Juan era muy grande, cerca de 90 años. Como las otras cartas del Nuevo Testamento, el mensaje va dirigido a las necesidades de las congregaciones contemporáneas del autor, pero también es aplicable a las iglesias de todos los tiempos. De todos los tiempos. Por eso cuando leemos Apocalipsis 2 del 1 al 7, nos va a mostrar la primera iglesia, el mensaje de la iglesia de Éfeso. Fíjense que los pecados y las problemáticas de las iglesias van de menor a mayor, es como una espiral descendente. Acá la iglesia de Éfeso, su problema era la falta de amor. Pero uno lee las distintas congregaciones y quizás en una misma iglesia puedes tener muchos de estos problemas. De Pérgamo, aún de la Odisea, que es la peor. Podemos ver también a través y evaluarnos cómo está nuestra relación con el Señor y qué fruto hay de seguir al Señor. Así que vamos a ver en primer lugar el versículo 1 y 2, por favor, si no, ahora sí, Luz. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Bien, yendo al versículo 2 dice, yo conozco tus obras. El Señor nos conoce. Y ante esta verdad, hoy podés evaluarte. ¿Cuál es el fruto de nuestra salvación que estamos teniendo? Dios conoce todos nosotros. Y cuando nos preguntamos, ¿cómo sé que si soy salvo? Jesús dijo, por sus frutos podemos conocer, por sus frutos los conoceréis continuamente. El primer fruto que sobresale, por ejemplo, en Mateo, en 2 Corintios 7:1, nos dice temor a Dios. Es uno de los frutos de la conversión, empezar a tener temor a Dios, deseo de imitar a Dios, Efesios 5:1 que estamos viendo con los jóvenes, santidad, Mateo 5:48, obediencia, bueno, podemos seguir. Pero hay un fruto en la vida del cristiano que sí o sí tiene que estar, y es una marca de un discípulo verdadero, es amor a Dios, amor a Cristo. Fue la demanda una y otra vez de los verdaderos discípulos. El amor a Dios. Mateo 22:34 dice, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Estoy leyendo Mateo 22, versículo 37, y le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma y toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Primer cualidad de un discípulo es que ama a Dios. Ustedes saben que antes de conocer al Señor odiábamos a Dios. No hay quien busque a Dios. No hay ni siquiera uno. Todos se desviaron. Todos se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Fue la demanda de Cristo a los discípulos, Mateo 10:37. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará.
una evidencia de haber nacido de nuevo es que amás a Dios por sobre todo. Los verdaderos hijos de Dios lo aman. Jesús dijo en Juan 8:42, que ya vamos a llegar a Juan capítulo 8, dice, Jesús entonces le dijo a los fariseos, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías. Pregunto, hermano, ¿tu Padre es Dios? Hay evidencia. ¿Saben que el título de esta predicación que le puse y les mandé ayer es La muerte lenta de una iglesia por haber perdido su primer amor? Un cristiano puede variar en su intensidad de amar a Dios. Vamos a decir la verdad. A Pedro, por ejemplo, le dijo, 3 veces le preguntó, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro cayó y dijo, Señor, tú lo sabes todo. Miren, dice en 2 Corintios 5:14, pues el amor de Cristo nos apremia. La palabra apremia es controla. Habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos, por consiguiente todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. La muestra de un discípulo es que ama a Dios. Si estás viniendo acá por amar a los hermanos, te gusta la reunión de jóvenes o venís porque te gusta la iglesia, está bien, pero la evidencia de un verdadero hijo de Dios es que ama a Dios. Aún por sobre tus hijos, tus padres. Quiere decir que todo amor a lo demás pasa a un segundo y tercer plano. Ama a Dios. Vamos a ver cómo cada iglesia hay 7 características. Comienza de la misma forma y vamos a ver de estas iglesias que comienza por menguar su amor a Dios hasta la total apostasía de la Odisea. Pero vamos a empezar por el principio. Dice, versículo 1, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. En primer lugar, muestra al escritor. ¿Quién es el que escribe? Y es el Señor glorioso que está presentado en el capítulo 1, versículo 9 al 20. Miren, versículo 12 del capítulo 1 ya lo presenta. Me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Me di vuelta para mirar quién hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro, que ahora lo vamos a ver que son 7 iglesias. Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies. ¿Puede leer, Luz? 13 al 15, al 16. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, dice versículo 17 del capítulo 1, caí como muerto a sus pies. Qué hermoso esto, ¿no? Ya lo hemos visto, pero uno disfruta este pasaje. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas. ¿Se acuerdan que lo vimos? No temas, no temas. El Señor lo toca a Juan. No temas. Yo soy el primero y el último, como vimos hoy a la mañana. El infinito Dios. Y el que vivo. Y estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Así se presentó a Juan. Ahora, en el versículo 1
nos habla de candeleros. Dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros. Los candeleros eran pequeñas lámparas que llevaban aceite y cada candelero representa una iglesia. No es un invento mío, hermanos. Está en capítulo 1, versículo 20, el misterio, capítulo 1, versículo 20. El misterio de las 7 estrellas que ha visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de cada iglesia. Son los ángeles de las 7 estrellas, de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. El texto, recuerden Apocalipsis, el texto explica el mismo texto y en su contexto también. No hay que inventar nada, es literal. En cada uno de los mensajes a las 7 iglesias, Cristo se presenta y se identifica así, empleando frases de esta misma visión. Es el autor de las 7 cartas que se pasea en todos los tiempos, contemporáneo, futuro, presente, el Señor. Las 7 estrellas en su diestra representan 7 pastores, los 7 líderes. Ellos son sus ministros, están bajo su poder, bajo su mandato. Él aplica su gobierno soberano en las iglesias a través de líderes humanos. Porque, ¿se acuerdan cuando lo estudiamos? De ninguna manera un ángel, la palabra ángel acá es mensajero. El ángel no es el que predica los domingos. El ángel no es el que iba a leer la carta de Apocalipsis a cada iglesia. Eran pastores, mensajeros. Ángel literalmente significa mensajero. Aunque Apocalipsis menciona mucho el ministerio de los ángeles, aquí no puede referirse a un ángel, sino un mensajero humano. Dado que un ángel no lidera la iglesia. Y acá hay 7 ancianos o 7 pastores que gobernaban las iglesias. Algunos de ellos estaban en serios problemas. Pero el Señor le manda la carta a ellos y a sus congregaciones, a cada uno. Lo que me llama la atención, hermano, es el verbo que aparece acá. Él anda en medio de los 7 candeleros. No dice que anda en medio de las 7 estrellas. Obviamente que está ahí. Anda en medio de la iglesia, escudriñando, examinando, valorando, evaluando. Es el gobernante soberano con toda autoridad. Él anda en medio de la iglesia y dice, Él conoce todo. No puedes, como vimos hoy en la omnisciencia de Dios, no puedes ocultar nada. Te conoce y anda en medio de las iglesias. No debe llenar de temor, hermanos, eso. No es una congregación guiada por fuerza humana. Es la palabra de Dios la que debe guiar. Y no debe temblar las rodillas, las piernas, saber que Cristo está presente en cada congregación. Él anda. No puedes ocultar nada. Me lleva, pero no quiero quemar el mensaje porque lo más lindo viene en el centro y al final. La asamblea escribe al ángel a la iglesia en Éfeso. Acá se dirige a una metrópolis de Asia, Éfeso. Aunque la capital era Pérgamo, Éfeso fue la más importante. Pablo fundó la iglesia en su tercer viaje misionero. Durante 2 años estuvo en la iglesia de Éfeso trabajando, ministrando. Los cristianos de Éfeso llevaron el mensaje a toda Asia. Hechos 19 nos muestra y nos relata el ministerio y la oposición que hubo en Éfeso, la oposición por parte de los idólatras. Ellos tuvieron una herencia rica, la asamblea, la congregación. ¿Cómo nació esta iglesia? Priscila y Aquila fueron amigos de Pablo que estuvieron ministrando y introdujeron el Evangelio, Hechos 18. Luego se les unió a Apolos, un predicador fervoroso que ellos habían capacitado. Ellos pusieron el fundamento y Pablo ministró allí por espacio de 2
años. Hechos 19 relata también que el ministerio de la oposición fue fuertísimo. Durante su primer encarcelamiento en Roma, Pablo les escribió la hermosa carta de Éfeso, que disfrutamos, ayer vimos con los jóvenes. Más tarde envió 2 cartas a Timoteo desde Éfeso, y para que él ministre. Después ocurrieron algunos sucesos. Vamos a ir a Hechos 19. Ocurrieron algunos sucesos tremendos en el nacimiento de la iglesia, y el ministerio de Pablo ahí fue muy, muy fuerte y Dios lo usó mucho. Miren Hechos 19:11, así vemos en la Biblia. Yo le estoy leyendo todo lo que ocurrió. Y hacía Dios milagros extraordinarios por parte de Pablo, por mano de Pablo. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Bueno, hermano, entre paréntesis, abrimos paréntesis cortito, no ocurre más eso. No traiga delantales ni ropa de su mamá ni de su vecino. No le voy a orar para sanar. Eso fue algo momentáneo que Dios utilizó a través de los apóstoles y después fue cesando. No traigan delantales el domingo que viene ni nada. Justo tampoco le va a orar, ni Juan, ni nadie. Nadie va a orar por eso. Pero eso muestra que Dios hacía muchas señales y se predicó fuertemente el evangelio en Éfeso. Miren, Hechos 19, 18 al 20, por favor. 18 al 20. Y muchos de los que habían creído venían, confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Wow. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. La ciudad de Éfeso, si después usted quiere saber más de historia, era una ciudad muy entregada. Allí estaba muy entregada a la idolatría. Allí estaba el templo de la gran diosa Diana de los Efesios. Se armó un revuelo, van a ver ahora un revuelo, porque Pablo predicaba, la gente se convertía y tenían miedo de que por la gran cantidad de conversiones tengan en menos la idolatría. Es más, los artífices de los templecitos le hicieron lío a Pablo. Pusieron en la cárcel a sus colaboradores. Porque ocurría esto, lo que leyó Luz recién. La gente, miren qué precioso, esto es importante, hermano. Porque Pablo sanó enfermedades, pero fue momentáneo. Después fueron creciendo la gente y le agarró diabetes. Y toda esa gente murió, aunque fueron sanados. ¿Me entendés lo que te digo? Fue momentáneo. Pero esto que ocurre acá no fue momentáneo, fue eterno. La gente que había creído venía confesando y dando cuenta de sus hechos. Así muchos que habían practicado la magia trajeron los libros y hicieron una quemazón de 50, el valor 50,000 piezas de plata, 50,000 días de trabajo, no sé cuánto, saquen la cuenta ustedes. 50,000 días, divídanlo, no sé cuántos años de un obrero normal. Un montón de plata quemaron en libros de magia. Así crecía y por eso el énfasis, versículo 20, así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Eso tenés que buscar. La palabra de Dios en vos, las conversiones verdaderas, que las personas reconozcan su pecado y vengan ante Dios y vean su inmundicia y todo lo que para ellos es ganancia termina siendo basura a comparación de Cristo. Un poquito de historia. Esto pasó hace 40 años. No de ahora, estoy hablando 40 años de Apocalipsis 2, aproximadamente. En el año 60 ocurrió, antes. Hechos registra eso. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, por decir los del camino a los cristianos, porque un platero llamado Demetrio, estoy leyendo Hechos 19:23, un poquito más, que hacía de plata templecillos de Diana, como acá en Luján, ¿vio?
las cosas que te venden todos los carritos ahí, daban no poca ganancia a los artífices, a los cuales reunidos con los obreros hubo piquete ahí. Del mismo oficio dijo: varones, sabés que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Miren, Hechos 19, porque da gracia. Hechos 19 y da tristeza a la vez, ¿no? Pero te muestra la realidad de lo que pasa. Hechos 19, 25. Acá estoy. Pero ves y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, esto está hablando este artífice, ha apartado a mucha gente con persuasión, diciendo que no son dioses los que hacen los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimada en nada y comienza a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. 28-29, Luz, por favor. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gallo y Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Tal era la confusión que muchos habían escuchado el mensaje de Pablo. Dice que unos gritaban una cosa, otros de otra, porque la concurrencia estaba confusa. Y los más, estoy leyendo el versículo 32, y los más no sabían por qué se habían reunido. A mí me trajeron para hacer lío y quemar goma a favor de Diana, pero no sé por qué estoy acá. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿De qué protestan? Ese fue el nacimiento de la iglesia. Ahora, vos imaginás, te meto en la atmósfera, el piquete, las gomas, todo ahí, Diana, 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 y todos los obreros ahí. Los que se habían convertido habían hecho una quemazón de todos los libros. Imagínate cómo lo veían todas estas personas. Imagínate, entrar en la atmósfera, cómo veían estos artífices, estos negociantes a los que se habían convertido. ¿Entendés? Este es uno. Yo lo vi quemando los libros. Tiró los templecitos ahí, se consagró, no sé si quiso. Ahí nació hace 40 años. Vos imaginate que eso hacía una iglesia fuerte, ¿no? Ahí ves bien el que se convirtió de verdad. No que el que viene a jugar, ay, me encanta estar con los cristianos, son buena onda. No, porque ibas ahí y te perseguían, te echaban del trabajo, te golpeaban, te metían en cárcel, armaban una turba, iban a tu casa. Eso es ser cristiano, hermanos. Pero hoy es muy fácil, ¿no? Venir, seguís con tu vida de pecado, pero soy simpatizante de Cristo. No me juego en nada. La iglesia de Éfeso fue preciosa y ahora lo reconoce el Señor esto. Esto lo reconoce ahora. La ciudad, Pérgamo era la capital oficial de la provincia. Éfeso era la ciudad más importante de Asia Menor. Era sede de eventos deportivos y era la ciudad portuaria principal de Asia. Se le llamaba el mercado de Asia. Pero lo más importante de Éfeso era su adoración a Diana o Artemisa. Motivo de gran orgullo, grande, Diana de los Efesios, grande. Y ahí estaban los cristianos. No solamente hay peligro de nuestro negocio que venga a desacreditarse, dice las Américas, sino que también el templo de nuestra gran diosa Diana sea estimada en nada y comienza a ser destruida. El contraste, hicieron una gran quema de libros, versículo 18, 30.000 piezas de plata. Miren la plata que había en la ciudad y lo que gastaban en toda esa porquería. El templo de Diana era prácticamente inviolable y servía de banco para la ciudad, era el lugar más seguro. Nadie se atrevieron, que el otro día robaron en Hurlingham la campana, entonces no se salvan ni las iglesias. La campana de bronce de una capilla, bueno, hoy te entran las iglesias, te las queman,
Pero era tanta la adoración unificada que era inviolable ese templo. Era una de las principales fuentes de ingreso de la ciudad. Hechos 19:24. Un platero llamado Demetrio dice, hacía mucha ganancia para los artífices. Cada primavera se celebraban las fiestas en honor a la diosa, donde se hacían eventos deportivos, teatrales y musicales. Y Pablo ahí es donde aprovechaba a predicar el evangelio. Está loco Pablo. Ahí era donde iba a predicar el evangelio. Ahí usaba él y se iba y predicaba el evangelio. Qué locura, ¿no? Hoy buscamos el mejor momento, sentirnos cómodos, que no haya oposición. No, soy prudente, no quiero ofenderlo. Pablo usaba esas fiestas para ir a predicar el evangelio. Es como poner el tablero de evangelismo con pintura delante de la iglesia de Luján, en una peregrinación que se ha hecho. Nosotros hemos predicado en Luján. Ha sido fuerte. Pero esto era terrible. La adoración a Artemisa era muy bajo, era vulgar. Este ídolo era una monstruosidad, lleno de pechos, y creía que había caído del cielo. Hechos 19:35 lo dice, vino de Júpiter, decían que había venido. Era algo caótico, prostitución, sacerdotes de la idolatría, frenéticos, místicos, músicos, bailes, entraban en éxtasis, alcohol, delincuentes. ¿Vieron el carnaval? Ustedes dicen, ay, qué lindo el carnaval. Es una porquería, hermano. Es un asco. Si usted ve el carnaval de Río, todo el escenario que hay detrás, violaciones, toda la desnudez, todo eso que ahora es visto como cultura, como algo, es algo suave en comparación de lo que se hacía ahí, porque había orgías, fiestas sexuales, y en los carnavales también ocurre. No pueden negar, hermanos, que todos estos carnavales, los grandes carnavales, está Satanás detrás de eso, alentando y guiando y dirigiendo. Pero eso era Éfeso. Y ahí estaba la iglesia, un poquito de la ciudad. Ahora entramos en cuarto lugar, son 7. El reconocimiento, versículo 2 al 6. 2, 3 y 6, por favor. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero El 6, sí. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Bueno, acá el Señor reconoce, el Señor, es el Señor mandando su carta a Éfeso. Yo conozco tus obras. La palabra conozco no está hablando de un conocimiento por experiencia, que ese es la clásica palabra ginosco. Acá la palabra es oída y significa un conocimiento profundo que Dios tiene de algo. Un conocimiento profundo y total. Yo conozco, esto se refiere a un conocimiento absoluto. El Señor de la iglesia sabe lo que hay que saber de cada iglesia. Conoce todo, lo bueno y lo malo. Sabe todo. Un pastor no sabe eso. Nosotros no sabemos. Es más, a veces ignoramos nuestros propios errores. Usted también no sabe todo de usted mismo. Fíjate de Jehová en todo tu corazón, te apoya en tu propia prudencia, reconócelo y Él enderezará tus veredas. Ni vos sabés si estás haciendo las cosas bien. Hay una continua evaluación delante de Dios porque Dios está en los cielos y yo en la tierra. Él ve todo. Pero Él conoce todo. ¿Qué conocía el Señor? La virtud de la primera iglesia era la labor enérgica e incansable. Los miembros eran diligentes, activos en distintos ministerios, perseveraban a través de la oposición, la persecución, 40 años. Yo creo que el Señor está tomando, para el Señor 1000 años es un momento, está tomando desde que comienza la iglesia hasta Apocalipsis 2.
Miren, dice su arduo trabajo. ¿Lo ven? Y paciencia, versículo 3 estamos, ¿no? No, versículo 2. Tu arduo trabajo. La palabra arduo, trabajo, copo, significa con sudor y extenuación. Un trabajo que significa que exige todo de la persona, física, mental y emocionalmente. Eran hermanos, iglesia querida, estos hermanos se habían comprometido con, eran lo que dicen en el fútbol, se come la cancha. Era gente que dejaba todo en la cancha. No eran espectadores, no deseaban venir y sentarse en la iglesia. Ellos decían, yo sirvo al Señor. Pusieron preso a mi tío, a mi papá. No tenemos trabajo porque quemamos los templecillos de Diana. Pero yo sirvo. Y ellos predicaban el Evangelio en medio de gran oposición, colaboraban. Dice que cuando se despidieron de Pablo se echaron a su cuello y lloraron. Hechos 19, Hechos 20. Lo vieron trabajar a Pablo. Era una congregación preciosa, pero trabajaban en medio del paganismo. Estaban activos, evangelizando, ministrando, edificando a los santos, dando para la necesidad. ¿Se acuerdan la carta de Efesios, no? Dejen de robar, le dijo 4, ayer que lo vimos con los jóvenes. Dejen de robar y trabajen con vuestras manos para compartir con el que tiene necesidad. Lo empezaron a hacer. Era gente normal, con un contexto de pagano, ladrones, mentirosos, alcohólicos, enojones. Y Pablo dice, no den lugar al diablo, hagan las cosas bien. Y se ve que empezaron a trabajar y ayudarse unos a otros. Paciencia. La palabra supomone denota paciencia en situaciones penosas. No es una resignación fatalista. Ay, estoy mal. No saben lo que me toca vivir. Lucho con esta enfermedad. No es eso, hermano. Upomone es una persona que se pone en pie en medio de la situación y camina ante el Señor, valientemente. No es una resignación. Es una persona que camina con el sufrimiento y sirve al Señor con gozo. Esa es la definición, la aceptación valiente de la adversidad, el sufrimiento y las pérdidas. A pesar de los revuelos y la persecución, permanecieron fieles, fieles, fieles. Miren versículo 2, por favor, si lo puede leer nuevamente, una vez más. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Dos cualidades más, miren esto. No soportaban a los malos. Hoy estamos en un tiempo de soportar todo, ser tolerantes, ¿no? Hay que ser tolerante, bueno, hay que ser tolerante. Bueno, Pablo le habían dicho en Hechos, Efesios capítulo 4, varias cosas a esta iglesia. Y la iglesia comenzó a ser no tolerante con el pecado. No soportan la maldad. Ellos aplicaban la disciplina. No la disciplina de echar a una persona. La disciplina bíblica de Mateo 18. Quiero hablar con vos. ¿Podemos hablar a solas? ¿Sabes qué? Mira, lo que Pablo nos dijo acá, imagínense, vamos a hacer dos hermanos de Éfeso, Quiero hablar con vos, mira, quiero mostrarte algo de lo que Pablo dice en Hechos, en Éfeso. Dice, me perdí. Estamos en el pasaje que vimos ayer, está acá. Por lo cual, desechando la mentira, habla verdad cada uno. Efesios 4, perdón. Estoy yendo de libro a libro, perdón. Dice, renuévense en el espíritu de un nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia, santidad de la verdad. 4:24. Hermanos, desechen la mentira, hablen verdad, cada uno con su prójimo. ¿Por qué? La razón es que somos miembros los unos de los otros, hermanos. Vení. ¿Sabes qué? Yo creo que vos estás mintiendo. Y descubrí esto. Por esto y esto. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, hermanos. ¿Sabes qué? Tu reacción fue horrible.
Pero estábamos jugando a la pelota y él me pateó, se me cruzó, no me pasó la pelota. Pero fue horrible, aunque estemos jugando a la pelota. En la iglesia también. ¿Esa es tu forma de tratar? ¿Así tratás a tu familia en tu casa? Sí, te puedes enojar, pero no peques. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, tenés que pedir perdón. Eso no puede. Eso es, no soportaban a los malos. Hermano, no tenés que ser tolerante. Si vos ves algo, en mí también, o en algún hermano, se lo tenés que decir, ¿sabe que eso fue feo? La honestidad, dejen de robar, trabajen con sus manos, compartan, no contristen al espíritu, lee la Biblia, hermano. Estoy mal, lee la Biblia. Yo voy a estar atrás tuyo, ¿cómo estás? Bien, ¿estás bien con el Señor? Pero por otro lado, dice probar, el versículo 2, volviendo, dice, prueban a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y lo hallaron mentirosos. Hoy no, hoy entra todo, ¿viste? No hay declaración de fe en las iglesias, todos pueden ser miembros. Mientras la silla esté llena, todo bien. La palabra probar es peirazo, someter a prueba algo, para conocer la naturaleza de su carácter, probar. Vamos a hacer el curso de membresía ahora. Te vamos a enseñar lo que la iglesia cree. ¿Por qué? Porque vos estás en tu libertad de ser parte de esta iglesia, pero si no crees lo mismo, busca otra iglesia, hermano. No seas como los gabaonitas. Eso pasó hace unos años acá, ya varios años. Todo bien, pero oraban para que nosotros cambiáramos la doctrina y afectaron a la iglesia y arrastraron personas. Espero que esos hermanos hayan cambiado. Entonces tenés que ver bien, debemos probar que crean lo mismo. Y si ese hermano después se da vuelta porque la gente cambia, hermano, busca otra iglesia. Ay, pero el amor de Cristo, exactamente, el amor de Cristo nos constriñe y nos controla y queremos que busques otra iglesia para que no hagas daño a esta congregación. Si vos crees que los perros vuelan, perfecto, anda a una iglesia donde creas que los perros vuelan. Pero no te quedes convenciendo que los perros vuelan cuando de acá estamos hablando otra cosa. Eso hacían estos grupos. Estaban acá, predicábamos algo, se iban a un restaurante y se reían de las predicaciones. Y hermanos de otra iglesia me llamaron para decir lo que hacían. Si usted va a ser miembro o es miembro y empieza a leer libros y dice, no, pero yo creo esto, que el don yo creo que somos continuistas, debemos ser continuistas porque el don está... Hermano, vos afirmaste una convicción y estudiaste lo que creemos. Se puede ser tan bicho, hermanos, a veces. Y manipular hasta la declaración de fe de la iglesia, decir, no, pero no está escrito ahí. Son lauchas. Y eso habla las Escrituras. Y Pablo lo dice. Una y otra vez tienen que probar a los que entran, porque estos falsos apóstoles, obreros fraudulentos, se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza de luz. O sea que no es que alguien, un falso profeta, miren, no, parece raro. Se meten. Así que no es extraño si sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Ahora en Hechos 20, acompáñenme un poquito ahí. En Hechos capítulo 20, cuando Pablo se despide de esta preciosa congregación, hace 30 años o 40 años atrás, él se abraza con ellos y le dice, porque Hechos 20, 29, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos rapaces, a los efesios. Miren la cantidad de años que tiene esto y sigue pasando. Entrarán otros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. No le importa nada a la iglesia. Si ellos pueden arrastrar gente mejor, se hacen sus grupitos, empiezan a hacer amistades. Eso hacen. Y dice el versículo 30, Luz, ¿qué dice? Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. No es un ataque de rabia del pastor, hermano. Estoy mostrando las Escrituras. Eso hicieron siempre. Se meten entre nosotros. Es más, se hacen miembros. Pero después
empiezan a arrastrar y a formar grupos. Eso hizo Pablo, después se abraza con ellos y se despide. La iglesia de Éfeso a este tiempo era buena en eso, los probaba, los tenía, los estaban mirando. La iglesia era viva. Hermanos, ustedes también tienen que ver. Cuando un hermano está ahí medio, hay un olor raro, porque con todo lo que aprendimos en la Escritura, de la Escritura está haciendo eso, tienen que ir a agarrarlo. Usted tiene que agarrar a ese hermano y decir, no haga la vista gorda, hermano, por eso es pecado. Usted tiene que agarrar a ese hermano y decir, ¿qué estás leyendo? ¿Cómo decís eso? Ven y vamos a hablar. Vamos a hablar con el pastor o con alguien que sabe, vamos a abrir la Escritura. Y hermano, si persiste en eso, busca otra iglesia. Es mejor antes que esté haciendo lío en la iglesia. Pero esta gente es perversa y busca arrastrar en lo posible a los discípulos. Y has sufrido, versículo 3, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Miren qué hermoso. Y no has desmayado, has sufrido, has cargado con algo, has tolerado situaciones difíciles. Has tenido paciencia, resistencia. La motivación, amaba a Dios. Y no has desmayado, no has caído enfermo. No está hablando literalmente, metafóricamente, que no es que dicen, estoy desanimado, véngame a ver. No, se levantaban y seguían. No se habían entregado a la decepción. Y otra cosa que el versículo 6 también lo dice, aborreces las obras de los nicolaitas, los cuales también yo aborrezco. El Señor le dice, aborrecían, no toleraban esta doctrina que no se sabe cómo surgió. Algunos dicen Nicolás, que se apartó de los 6, de Hechos capítulo 6, y se apartó y hizo la suya. No se sabe bien, pero era una doctrina que sí promovía el libertinaje y la sensualidad que Pérgamo adoptó después. Pero Éfeso no lo toleraba. Ellos bajaban todo y decían, no es pecado, todo bien, podemos hacer concesiones, un poquito está bien, y se metían distintas cosas. Imagínense en una ciudad tan pagana. No os unáis en yugo desigual, 2 Corintios 6:14, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, qué comunión con la luz con las tinieblas, qué concordia Cristo con Belial, qué parte el creyente con el incrédulo, qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos. Ustedes son templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos. Camina entre los candeleros, camina. Él está acá. Yo sé que tenés frío, pero el Señor está caminando entre los candeleros, escuchando todo, y lo que yo no veo, Él está mirando tu corazón, lo que estás pensando ahora. A mí me llena de temor. Una iglesia modelo, hermanos. Quizás en sus inicios, la iglesia era así, preciosa. A mí me hubiese gustado estar en esta iglesia, ¿no? Pero digo, habrá sido re difícil. El reproche, versículo 4, por favor. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Miren qué frase corta, ¿no? Aunque tenía unas cualidades tremendas, preciosas, Jesús conocía los corazones y señala un tumor mortal que estaba creciendo. Habían perdido su primer afecto, su devoción, su entrega a Cristo. ¡Qué bárbaro! Y esto caracterizaría a los años inmediatamente venideros a la iglesia en este tiempo. Muchos pierden su primer amor. Mantuvieron una excelente ortodoxia mecánica. 40 años después, pasan muchas cosas en 40 años, ¿no? Algunos ya pasamos los 40 años, pero uno puede ver que en 40 años pasan un montón de cosas y pasan generaciones. En 40 años quizás, solamente por especular un poco, los papás de esta generación eran así, eran fervorosos. Llega temprano. No, pero me echaron del trabajo por esto. No importa, predica a Cristo. Y así criaban a sus hijos, ¿no? Con ese fervor. Este hermano está mal, hay que hablar con él. No lo deje pasar. Las pequeñas zorras, la mosca en el perfume,
echa a perder todo. Es pequeño, pero echa a perder todo. Agárralo, no lo deje pasar. Así era la iglesia. Pasaron 40 años. Algo pasó. Se perdió el primer amor, se perdió la luna de miel. Llegaron quizás a hacer las cosas con toda responsabilidad, siguieron las actividades, siguieron los cursos, siguieron los ministerios, constante, excelente, pero sin amor por Dios. Hermanos, eso nos pasa también en el matrimonio. Escuchen. Cuando conocimos a nuestra amada esposa o a tu amado esposo, esa luna de miel, ese noviazgo es precioso, ¿no? ¿Cuántos vivieron eso alguna vez? Algunos todavía no, en algún momento pasará. Y los alfajores, Tomás fue testigo, lo mío también. Ahí, los alfajores, las cartitas. Antes no había WhatsApp, no había celular, era una bendición. Era todo personal, cartas van, cartas bien. Mi esposa tiene una caja hasta con los papelitos. Anda por ahí, además, creo que está arriba. Está arriba. Los papelitos, los alfajores, los chocolates. Éramos secos, éramos re pobres estudiantes de monte, así que comprar un alfajor era una odisea. Éramos pobres, pero era precioso. Y siempre me llamó la atención esta carta porque está vinculada como vos sos con tu esposa, vos sos con Cristo. Hay un paralelismo escritural de la relación matrimonial y la relación de Cristo y la iglesia. Como vos tratás a tu esposa, es un paralelo también en tu relación con Cristo. Primer amor, mantenerlo. Las charlas. La esencia del matrimonio es el compañerismo y la amistad. Porque el sexo después va terminando y la hermosura se va. Aunque para ella y para vos va a ser siempre hermosa. Pero te mirás la foto de 40 años atrás, no sos igual, ¿o no? No somos iguales. Ellos habían perdido la luna de miel. Es algo que el matrimonio también nunca debe perder. Las pequeñas cosas del romance, del romanticismo que hacen al primer amor. Me casaría otra vez con vos, te vuelvo a elegir. Los pequeños detalles, caballerosidad, los que tienen auto, abrir la puerta, abrazarla, sentarte con ella, ayudarle, lavarle los platos. No son menos machos por lavar los platos de tu casa. Yo trato de que ustedes entren en la atmósfera. Quizás dicen, yo soy soltera y que, bueno, el primer amor es ese cuando vos conociste al Señor, ¿te acordás? Que parecía que los cielos se habían abierto y te leíste la Biblia en 3 días, leíste el Nuevo Testamento y empezaste a hablar de Cristo a todos, como la mujer samaritana, como el endemoniado gadareno, y decías, me quiero comer el mundo. ¿Y ahora? ¿Qué pasó? ¿Qué se enfrió? La luna de miel había terminado en Éfeso. Jeremías habla de eso, el Señor habla, porque 2 males, Jeremías 2:13, ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no tienen agua. Acompáñenme a Ezequiel, por favor. No quiero terminar esta carta sin ver estos pasajes hermosos. Ezequiel 16. Ezequiel 16, versículo 8. A ver, quiero leerlo yo porque me encanta este pasaje. 16, versículo 8. Está hablando el Señor a la infidelidad de Israel. Y pasé otra vez junto a ti y te miré. Y aquí que tu tiempo era tiempo de amores y extendí mi mano sobre ti. Cubrí tu desnudez. Haz el paralelo con Lucas 15, el hijo pródigo cuando llega al encuentro del padre y el padre sale, que corre, se levanta los vestidos, que eso era escandaloso, y lo abraza, lo viste, lo limpia, pone un anillo. Bueno, lo mismo, miren. Pasé otra vez junto a ti, te miré y aquí que tu tiempo era tiempo de amores y extendí mi mano sobre ti y cubrí tu desnudez y te di juramento
y entré en un pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Te lavé con agua y lavé tus sangres de encima de ti, te ungí con aceite y te vestí de bordado, en paralelo perfecto con el hijo pródigo, ¿no? Te calcé de tejón, te ceñí de lino, te cubrí de seda, te atavié con adornos y puse brazaletes en tus brazos y collar en tu cuello. Puse joyas en tu nariz y zarcillo en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza. Así fuiste adornada de oro y plata, y tu vestido era de lino fino, seda y bordado. Comiste de flor de harina, de trigo, de miel, aceite, y fuiste hermoseada en extremo. Prosperaste hasta llegar a reinar, y salió tu renombre entre todas las naciones a causa de tu hermosura, porque eras perfecta a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. Es como ver una novia, ¿no? Como voy a ver a mi hija dentro de un par de meses, hermosa, radiante. Pero acá pensá que esto hizo Dios en Israel y pensá esto hizo Dios en vos, en mí. Estabas desnudo, horrible, olías a cerdo, a chiquero. Eso hizo Dios. Pero la luna de miel terminó y te olvidaste, caíste en lo mecánico. Terrible. Todo pasó a ser rutinario. Todo. Eso fue Éfeso. El mandato, versículo 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. El diagnóstico es triste. Te olvidas, ya pasó. Hermanos, ojo en el matrimonio también de esas cosas. El amor, dice 1 Corintios 13, nunca deja de ser. Nunca deja de ser. Lo que merma es la intensidad y eso es pecado. Vos tenés que avivarlo. Tenés que amar a tu esposa. Tenés que reconocer de ella. Tenés que abrazarla. Tenés que jugar con ella. Tenés que salir a caminar con ella. Tenés que hablar con ella. Ella nos escucha, nosotros la escuchamos, pero mantenerla vivo, ese amor, lo mismo con el Señor. Pero había muerto eso. Recuerda el mandato que da el Señor acá, la medicina del gran médico dio el diagnóstico. Ahora, yo te voy a dar la receta para que esto cambie. Da 3 pasos, da 3 elementos o 3 remedios para que esto cambie. ¿Cuál es la medicina que da el Señor a la apatía de la iglesia? ¿Cuál es la medicina? Primero, recuerda de, tanto las Américas como versión Reina Valera 60, dice, de dónde caímos, de dónde caíste. Recuerda. ¿Por qué recuerda? Porque te olvidaste. Te olvidaste. Nos olvidamos. Te olvidaste lo que el Señor hizo por vos, de dónde te sacó. ¿Dónde estarías hoy sin Él? Su gracia, su misericordia, los primeros pasos con el Señor, cuando te enseñó a caminar, te olvidaste de todo eso. Y hoy te hiciste teólogo, manejas las 5 solas así, te has leído todos los tomos de Calvino, conoces toda la doctrina, pero no amas a Dios. Tu intensidad por el Señor, por su iglesia, por sus amigos, por testificar, por servirle, por perseverar, por luchar contra el pecado, pasó. Te hiciste un gran profesional de la fe, pero sin amar a Dios. Recordad de dónde ha caído. La idea de dónde ha caído se toma de una nave, de un bote, que bajó las velas. Quedaste en el medio del lago y en un lugar cayó eso. ¿Dónde cayó? ¿Dónde empezó la cosa? Y ahí tenés que ver. Así es siempre el arreglo en nuestra vida cuando el Señor nos lleva y nos restaura. Fíjate, recordá, ¿qué pasó? ¿Dónde quedó? Algo produjo esa rotura.
un desencanto, algo, pero es pecado, hermano. El Señor no merece eso. Recuerda su gracia, su misericordia, el perdón, todo lo que leímos en Salmo 116. Hoy, Salmo 116, ¿qué pagaré a Jehová por todos sus favores? Es impagable. Recordá dónde cayó, dónde dejaste el amor de Dios. En segundo lugar, dice, arrepiéntete. Hermanos, sin arrepentimiento eso creemos que siempre está vinculado al incrédulo. No. El arrepentimiento es un estilo de vida cristiano. Todo el tiempo. Cuando pecas, debes ir a Cristo. Confesar y Él te perdona y te limpia de toda maldad. Es continuo. Es continuo. Es mañana. Es pasado. Si has pecado en algo, ir a Cristo. En este término, si has dejado de amar a Dios con la intensidad que fue hace un tiempo atrás, es pecado, hermano. Si estás dejando de tomar la cena del Señor, como ha pasado acá, y lo pasás por alto, no, que tengo un problema con el... Arreglarlo es pecado. No podés hacer nada sin arreglar tus cosas con el Señor. Es pecado. Y ahí te dice, arrepiéntete. Con el Señor, no con el pastor, ni con el hermano, con el Señor. En tercer lugar, fíjense, arrepiéntete. Haz las primeras obras. Comenzá, si tu matrimonio se ha enfriado, decile a tu esposa, quiero que salgamos a caminar, quiero que salgamos a pescar, no sé, quiero que salgamos juntos, vamos a hacer las compras juntos, así charlamos, pasamos tiempo. ¿Por qué nos llevamos los chicos a algún lugar y estamos solos? Hay matrimonios que no saben estar solos. ¿Y qué hablamos? No sé qué hablar. Siempre mis hijos estuvieron conmigo. Tenés que estar con tu esposo, a solas. Lo mismo con el Señor. Habla con el Señor. ¿Y qué hablo? Hasta te olvidaste de cómo orar. Cómo hablar con Él. Entonces, en tercer lugar, empezá a hacer las primeras cosas. Y hay una consecuencia que dice el versículo 5. Si vos no haces esto, voy a quitar tu candelero de tu lugar. Y nuevamente aparece, si no tuviese arrepentimiento, aparece 2 veces en este versículo, clave. Si no hay arrepentimiento, vas a dejar de ser una iglesia. No está hablando de pérdida de salvación. ¿Saben la cantidad de iglesias que han cerrado? Dani estuvo hace poco y nos contaba la cantidad de iglesias que cierran. Y este es un factor determinante, dejar de amar a Dios. Se profesionaliza el pastorado y las congregaciones y dejan de amar a Dios. Dejan de amar a Dios. Ella disfrutó el tiempo acá, ¿vieron? Disfrutó, dice, qué lindo, y cómo la gente habla de Cristo, y cómo participan en inductivo, y cómo oran, 1 hora, todo. Lo leía, se le trababa el celular. Muchos de ustedes lo están viendo, eso es hermoso. Eso es amar a Dios. Pero dice que la consecuencia va a ser que quitaré tu candelero. La idea que va a apagar esa llama. Porque miren, Salmo 133, versículo 3, la última parte. Salmo 133, versículo 3. ¿Quién mantiene la llama de la iglesia, la vida de la iglesia, el propósito de la iglesia, la luminosidad de la iglesia, el testimonio de la iglesia, las generaciones en la iglesia? ¿Quién lo hace? Salmo 133, versículo 3. Como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Tomado del Salmo 133, que es una hermosura, lo vamos a predicar, dice que Dios envía ahí vida eterna cuando hay armonía entre los hermanos. ¿Quién le envía la bendición? ¿Quién sostiene todo? Dios. En Hechos 2:47 dice que Dios añadía cada día a los que habían de ser salvos. ¿Quién te trajo acá? Dios. Usó una página, un mensaje, una invitación. Dios. Circunstancias. Dios. ¿Cómo llegaste al Evangelio? Dios. Dios sostiene la iglesia. Hay un castigo, hermanos. No, Dios no castiga. ¿Desde cuándo? Hay un castigo. Sobre cada iglesia lo van a ver. No se refiere a la segunda venida. Habla de que pronto vendré a ti en juicio local sobre la iglesia local. Quitará el candelero de su lugar. Símbolo de la iglesia. La iglesia no va a tener más conversiones.
el bautisterio va a haber que taparlo, porque no se va a usar más. Sin embargo, en su gracia Dios lo usa, ¿no? El desafío, hermanos, el mandato ahí, arrepiéntete, recordá dónde empezaste a dejar todas esas cosas. Recordá, hacer una evaluación propia, arrepentite y empezá a hacer lo bueno. El desafío, dice versículo 7, por favor. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Es un desafío muy notable lo que hace el Señor. El árbol de la vida se sacó en Edén para que el hombre no viva eternamente enajenado con Dios. Volverá a estar en el cielo, lo vimos en Apocalipsis. Pero habla del que tiene oído, oiga, no habla de los sordos como yo, habla del oído espiritual. La persona que realmente oye a Dios va a obedecer. El que venciere no es una élite de algunos cristianos. Todos somos llamados a ser vencedores. Primera de Juan dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Si realmente el Señor ha hablado en esta mañana a través de su palabra, y si realmente sos hijo de Dios y te has evaluado personalmente que el amor por Cristo ha menguado, vas a obedecer a Dios. Tenés vida eterna. Pasaremos la eternidad juntos. Pero es un momento de obedecer a Dios y empezar a evaluarte cómo está tu amor con Dios. ¿Hay algún temor en nuestra vida? Tumor en nuestra vida, en nuestra comunión con Dios. ¿Cómo servimos al Señor, hermano? ¿Lo hacemos con pasión, con amor por Cristo? ¿Tu amor por los hermanos es el mismo que cuando llegaste a la iglesia? ¿Estás guardando cosas, criticando, quejándote? Cuando haces y servís acá, ¿lo haces porque te toca el grupo de limpieza o realmente decís, esto es para el Señor? En todo, cuando hablamos de Cristo, es por Cristo. En cada aspecto, esta iglesia nació en una circunstancia muy desfavorable. Sin embargo, el Señor reconoció sus esfuerzos. ¿Cuál fue el problema? Que eso quedó en los 30 años. Después menguó. Que no mengue, hermanos. Señor, gracias por tu palabra, Señor. Estamos aquí y ese mensaje una y otra vez es bueno escucharlo, porque nuestro amor por ti puede menguar, Señor. Somos tan problemáticos, inconstantes y necesitamos de ti. Nos has dado todo, Señor. Y en la eternidad nos espera, Señor, el cielo contigo. Oramos que tú hables, Señor, a cada corazón. Nos evaluemos si realmente todo lo que hacemos, incluso congregarse, lo hacemos por amor a Cristo. En tu nombre, Señor, oramos. Amén, Señor.